Ejemplo de la suma algebraica de fracciones, cómo resolverla. Acá tenemos, por empezar, una suma algebraica porque tenemos cuatro fracciones, cada una con su signo. Por ejemplo, el 3/4 es positivo. Acuérdense, si delante de un número no hay signo, entendemos que el signo es positivo. El 1/6 tiene signo negativo, el 5/8 tiene signo positivo y el 2/3 signo negativo. Los denominadores son 4, 6, 8 y 3. Hay varias formas, 5 maneras en realidad se han descubierto y quizás hayan más maneras de encontrar el común denominador, de calcularlo, ¿sí? No se adivina, se calcula. Una de las tantas formas es saberse las tablas de dividir o de multiplicar y encontrar, por ejemplo, el mayor de los números, en este caso sería el 8, y empezar. Tabla del 8, 8 por 1, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, y así sucesivamente ir probando. Si yo hago 8 por 1, 8. 8 se puede dividir por 4, sí, pero no se puede dividir por 6 ni por 3. Y así voy probando, empleando la tabla, ¿sí? Y que lo sepa hacer de esa manera, bienvenido sea, adelante, no hay problema, ¿sí? Yo les voy a explicar el método de descomposición simultánea que nos puede ayudar a aquellas personas que por algún motivo se han olvidado las tablas, no se acuerdan, pero de todas maneras los invito a que copien en una hojita las tablas y vayan utilizándolas. Va a ser necesario, eso sí. A ver, primer paso, cálculos auxiliares. Copiamos, escribimos los denominadores que son, como ya les dije, el 4, el 6, el 8 y el 3. Hacemos un pequeño dibujito como para ir organizando el cálculo auxiliar. Y vamos a recordar cuáles son los números que nos permiten descomponer otro número. Por ejemplo, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Hay muchos más, pero los más utilizados para para esta descomposición van a ser esos, ¿sí? Se llaman números primos porque son divisibles por sí mismo y por la unidad. Y esos son los números que yo voy a emplear para descomponer los números o los denominadores que tenga como ejemplo, en este caso los que tengo acá. ¿En qué consiste el procedimiento? En dividir las veces que sea necesaria aplicando el primer número, 2. O sea, en esta lista utilizo el 2 las veces que pueda. Una vez que termino de utilizar el 2, que ya no lo puedo utilizar más, utilizamos el 3, luego el 5 y el 7. Y de esa manera, ¿sí? Hasta que lleguemos a descomponer totalmente los números o los denominadores que están en el ejemplo. O sea, no quiere decir esto que voy a siempre utilizar todos los números, ¿no? Pero tengo que empezar en este orden. Fíjense, en esta lista yo voy a dividir primero por 2. ¿Por qué? Porque tengo un 4, un 6 y un 8 que son múltiplos de 2. Entonces escribo acá el 2, que van a ser los divisores, y empiezo a dividir cada número de esa lista, de estos 4 números, de esos 4 denominadores, los divido por 2. 4 dividido 2 es 2, 6 dividido 2 da 3, 8 dividido 2 da 4, el 3, fíjense en el caso del 3. Como el 3 no se puede dividir por 2, este 3 no se puede dividir por este 2, entonces se lo copio directamente de abajo. No se hace nada porque no se puede dividir, ¿sí? Continuamos, revisamos la lista que hemos obtenido. En esta nueva lista tenemos todavía dos números 2, o sea, dos números que son múltiplos de 2. Por lo tanto, como yo les dije hace un momento, se puede seguir utilizando el mismo factor de descomposición, o sea, el 2. Dividimos otra vez por 2. Me va a quedar en la nueva lista, 2 dividido 2 es 1. El 3 que tengo acá no se puede dividir por 2, queda como está. El 4 que tengo acá no puedo dividir por 2, queda como está. Y el 3 lo bajamos porque tampoco se puede dividir, ¿no? Revisamos la nueva lista. Me queda todavía un 2 por descomponer. Seguimos con el ejemplo de hace un momento. Utilizo el 2 hasta que ya no lo puedo utilizar más. Todavía acá lo utilicé ya 2 veces, pero la nueva lista me está indicando que todavía lo puedo seguir utilizando. O sea que vuelvo a dividir por 2, divido por 2 los números que se puedan dividir por 2, ¿no? Por esa razón, este 1 va a quedar en 1, no se va a poder dividir, queda lo mismo, ¿sí? El 3 queda lo mismo porque no se puede dividir. En cambio, ese 2 que tengo acá,
lo divido por 2 me da 1, ¿sí? Con ese objetivo puse otra vez este factor 2, ¿no? El 3 queda como está. Y fíjense, la nueva lista me está presentando dos números 3 que me está ya invitando a utilizar el segundo número de esta lista, ¿sí? Entonces, como ya no puedo dividir por 2, porque acá en esta nueva lista no hay ningún número que sea múltiplo de 2, recurro al segundo número de la lista, ¿sí? Divido por 3. Divido por 3, me queda, fíjense lo que me queda. El 1 queda en 1, el 3 queda en 1, el 1 queda en 1 y el último 3 también queda en 1, porque si divido por 3, este 3 y este 3 se pueden dividir por 3, el resultado es 1. Esta situación me está indicando que ya terminé el proceso, ¿sí? En este caso no ha sido necesario utilizar ni el 5, ni el 7, ni el 11, ¿sí? Se ocupan esos números cuando es necesario. Si nosotros antes de llegar a esa necesidad ya hemos podido, como en este caso, descomponer los números, o sea, los números que yo tenía al principio, que eran el 4, el 6, el 8 y el 3, lo hemos descompuesto porque han quedado todos convertidos en 1, 1, 1 y 1, quiere decir que ya el proceso terminó. ¿Cómo se calcula entonces el común denominador? Multiplicando los factores que utilicé, o sea, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Mi común denominador va a ser el número 24, ¿sí? Espero lo hayan entendido, pónganle pausa las veces que sean necesarias y bueno.